Buenos amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al canal de Will Collector. Y bueno, eh, hoy día vamos a hablar sobre algunos dinosaurios, unas figuras de dinosaurios que salieron en los años 80 y casi ya finales de los 90. Estuvieron todo ese lapso de tiempo saliendo y vendiéndose en el comercio. Así que aquí van las figuras que he podido encontrar de esta marca, que son la marca 3A o TRIA. Una de las figuras que tuve al principio y nunca supe de dónde la había conseguido esta figura. Después, haciendo un poquito de memoria, la pude recordar. La había encontrado en una feria. De hecho, en un libro que tengo aquí guardado, aparece esa figura junto con las figuras Kenner en ese tiempo. En un libro de cocina incluso salieron estas figuras de Disney. Y de repente la encontré y dije, oye, tengo esa figura, voy a investigar sobre esa figura. Y ahí está, la marca 3A, figuras vintage de los años 80 y 90. Así que aquí los dejo para que puedan ver este tipo de figuras de colección de los años 80 y 90. Algo que está perdido en el tiempo, así que tenemos que rescatar estas figuras que se encuentran ahí en las ferias, tianguis y todo tipo de lugares donde aparecen este tipo de figuras, y las dejamos pasar porque estamos pendientes a veces de encontrar figuras así como las que están aquí atrás y que es en el Mattel y todo eso, y dejamos de lado estas joyitas que prácticamente se pierdan ahí y no le demos importancia y son parte de la historia del coleccionismo de figuras de dinosaurios. Así que aquí los dejo con la primera figura. Aquí tenemos la primera figura, en este caso viene siendo la figura de un Dimetrodon, una de las figuras que era de la marca 3A, algo que yo le había comentado al principio, que salieron entre los años 80 y 90. Y como se distinguen, fácil, por la parte de su abdomen se encuentra este tipo de logo, no sé si pueden ver ahí, y en una de las partes de aquí aparecen 3 letras A y su nombre, 3A Dimetrodon. Son figuras totalmente vintage, rescatadas del tiempo, algo que cualquier coleccionista no la puede dejar pasar. Son figuras totalmente de goma duro, ni siquiera son vacías por dentro, sino que son de un material completo, sólido. Un material muy resistente. Yo creo que más por eso han aguantado tanto tiempo ahí, quizás al sol o en ferias que la gente deja pasar, y son parte de la historia de el juguete de dinosaurio, en este caso el Dimetrodon de la marca 3A. Podemos ver la tonalidad de colores que también que utilizaban. Prácticamente dibujaban estos surcos en su aleta con un color medio azulado. Muy bonita la figura. Como digo, son totalmente pintadas a mano estas figuras, y como digo, son parte de la historia de este tipo, de esta marca, en este caso de figuras de dinosaurio. Podemos ver que ya ahí presenta algo importante en estas figuras, es la dedicación que tienen. Por ejemplo, aquí no tienen dientes. Eso quiere decir que ya se sabía ya y se pensaba que esta figura era un reptil. De hecho, está en una pose muy extraña, como que se estuviera prácticamente recargando al sol. Algo muy muy importante para ser de esa época. Tomaron ese detalle, así que una linda figura de esta marca 3A, el Dimetrodon. Otra figura que sacó esta marca 3A es la del Stegosaurus. Como dije al principio, es fácil de reconocer este tipo de figuras, solamente hay que ver la parte del abdomen, ver que tiene su marca aquí, en este caso las 3A. Ahí sí pueden ver el nombre, de hecho es algo certificado, así que una muy bonita figura del Stegosaurus. Tiene totalmente los detalles como las púas de la cola, un bonito trabajo de pintura. Como les digo, no es algo que se podría decir no, le pusieron dientes a este tipo de figuras, porque en esa época hacían figuras prácticamente herbívoros con
con dientes como que fueran carnívoros. En este caso no. En este caso tuvieron bien detalles de, no sé si podrán enfocar un poquito ahí la cara, pero vean que no tiene dientes, solamente tiene la parte del pico de la boca y nada más. Por ejemplo, vamos a ver que enfoque un poquito bien la cámara. A diferencia de otro estegosaurio que lo voy a mostrar aquí, creo que lo tengo por aquí, que es de la misma fecha, más o menos casi que la misma época. Yo diría que es más antiguo incluso. Pero hacían este tipo de figuras que prácticamente desquiciaban al herbívoro de una manera terrible, ponerle dientes de carnívoro y ojos inyectados en sangre. Después vamos a hablar un poquito de estas figuras, ya vamos a hablar de este tipo de figuras porque me aparecieron unas nuevas en la colección que estaban ahí guardadas, así que vamos a hablar de estas figuras. Pero estas prácticamente estaban bien diseñadas, especificaban bien al animal de este caso, una buena coloración, algo bien hecho para la época, 80, 90, y los niños podían aprender harto porque aparte aparecía con el nombre abajo, algo muy particular de esta figura. La siguiente figura viene siendo la de un Parasaurolophus. Como dije al principio, las figuras son muy fáciles de reconocer, hay que estar pendientes. Aparte de que sale el nombre, hay varias figuras de la época de los años 80, 90, incluso cerca del 2000, figuras que sacaban con el nombre abajo. Y eso era bueno porque los niños aprendían mucho sobre de qué se trataba el animal. E incluso hay unas figuras que dicen cuánto medían esas figuras, o sea, los dinosaurios en esa época. Y como digo, aquí tiran el Parasaurolophus con una coloración entre celeste, verde, morado. Como dije al principio, bien diseñado el tema de la boca, no muestra ningún colmillo. La diferencia sí que por ejemplo tiene dedos en sus manos. Para los que han visto películas de Jurassic Park y se han dado cuenta del cambio que ha tenido esta figura en el transcurso de la película, cambió de dedos a pezuña, algo que igual desconcertó a varios, pero bueno, los científicos ya han dicho que prácticamente eran como pezuñas las que tenía al principio. Me rectifica si estoy equivocado, pero en Dominion creo que aparecieron con pezuñas y en Mundo Perdido tenían dedos. Bueno, es parte de la película. Pero aquí está la figura del Parasaurolophus, fácil de reconocer, como digo ahí. Voy a cambiar ahí. Las 3A que están ahí abajito, Made in China, certificado Parasaurolophus. La figura de el Parasaurolophus. Y una de las figuras que también quería mostrar también, solamente tengo en este caso 5 figuras de esta marca. Pensé que había encontrado, 4 figuras. Pensé que había encontrado la quinta, pero me di cuenta que era otra marca, así que pero también era de época, así que también tengo otra figura y de hecho lo voy a mostrar aquí también. Pero aquí tenemos al Brachiosaurus de la marca 3A. Como pueden ver ahí, aquí se nota un poquito menos, quizás por el tema de la coloración, pero se distingue un poco el nombre. A ver, bueno, ahí se ven las 3A, el nombre es una de las... Miren, de hecho el nombre no es un brachio, es un... Espera, voy a buscar acá. Ya, ahí se cometieron un error en esta figura porque le pusieron que era un apatosaurio. Y en este caso no es un apatosaurio, podemos ver que es un brachiosaurio. Bueno, estamos hablando de la época de los 80, 90, donde se cometían demasiados errores también con el tema de las figuras. Ponerle nombre incluso a los raptores, nombres de herbívoros, porque se ponían nombres de herbívoros incluso. Pero eso ya era un problema ya de falta de información. A veces las jugueterías cometen ese error, así que ningún problema. Pasó hace poco con una de las figuras de, bueno, el año 2015, con un paquirrino, creo que al final era otra figura, y le habían puesto un nombre y de esas cambiaron totalmente el nombre de la figura y no, era un Sinoceratops o algo así.
Pero bueno, como digo, la juguetería a veces cometen ese error. Aquí tenemos la figura, para mí, del Brachiosaurio. Ya. Y esta figura es la que yo pensé que era de la marca 3A, pero no. Y de hecho está bien en el nombre incluso, que es un Apatosaurus. Buscando bien, bueno, ahí sale la marca. Vamos a cambiar aquí la figura de lado. También es de un material macizo. La marca es... Esta figura es del año 1991. Es UKRD. O sea, sí aparecen en este tipo de figuras. Apatosaurus. Que es la misma marca de las figuras mini. Que son estas figuritas que pueden ver ahí. Que son de esta misma marca, salieron en el año 93. Eso quiere decir que esta figura de acá es mucho más antigua que este tipo de figura, pero viene siendo la misma empresa que creó este tipo de dinosaurios. No sé si se podrá ver ahí, pero bueno, ahí sale la marca también, dice UKRD y sale ya, esos son, pero este salió en el 93, incluso ahí sale el año, dice 1993, y la otra era del 91, así que prácticamente es una figura mucho más antigua, de un material macizo, una excelente figura. Si alguien a veces las figuras se distinguen mucho por la coloración, a veces por la tipo de coloración se puede ver el año de este tipo de figuras. Yo tengo una figura de esta que es sumamente grande, que puede que sea también de esta misma línea. De hecho la voy a sacar para ver si es que podemos ver, y para darles más o menos una idea de más o menos la coloración que utilizaban en ese tiempo, y la empresa que crea este tipo de figuras. Así que ahí vamos a buscar la figura. Bueno, estamos viendo el tipo de coloración también de las figuras, que estábamos hablando el patrón que utilizaban para este tipo de figuras de esta época. Y como digo, tenía una figura grande. Pensé también que era prácticamente de la misma época, no figura ningún año, pero prácticamente yo creo que es de la misma época. Es esta figura de un Coelonus. Tengo dos figuras de este tipo. Este ya viene con el pintado original de la figura. Es nuevamente grande la figura. Podríamos decir que es una de mis figuras favoritas vintage. Tiene una garra igual que las de los Raptor, pero no tan levantada, pero podríamos decir que es una garra como de Raptor. Errores de la época también que había. Y tengo dos figuras, y una que encontré casi despintada y la estoy tratando de modificar y ponerle un poquito de colores. Yo creo que ya le voy a cambiar después el color porque no me gustó cómo quedó, así que yo creo que lo voy a modificar. Pero esta la voy a dejar tal cual, así como se ve. Esta venía totalmente desteñida, sin color, y les fui dando un poquito de color ahí a la figura. Algo que quizás lo voy a cambiar. Pero ahí tenemos la figura del Coelonus, una de las figuras grandes. Yo creo que esta figura es por lo menos de los años 80. Es sumamente grande y pesada la figura, así que si la ven por ahí es una joya espectacular, algo muy bueno para la época, porque habíamos visto en unos videos anteriores unas figuras que tengo ahí abajo que eran antiguas. Hicimos una revisión de todo este tipo de figuras que habían ahí, pero no este tipo de figuras que son, también la tenía en mi colección, con una pose muy dinámica. No sé si se la pueden ver ahí, algo espectacular para la época, así que nada que decir. Encima está con los colores prácticamente de cómo salió de la línea. Esto yo creo que lo pintaba a mano con aerógrafo, un spray, no sé, pero aquí está la figura. Bueno, espero les haya gustado esta revisión de figuras de algo que son sumamente antiguos, unas figuras totalmente vintage de la época de los años 80 y finales de los 90, la marca 3A, fácil de reconocer. Recuerden, acá abajo salen 3A encerrado en un círculo, totalmente bien diseñadas para la época también, así que nada que decir. De hecho, les voy a mostrar un poquito en el libro que aparecía. Yo creo que ya en una de las fotitos que muestra acá voy a mostrar este tipo de figuras que aparecían en revistas de comida Disney,
ponían este tipo de figuras. E incluso las mezclaban un poco con figuras Kenner de Jurassic Park. Así que espero les haya gustado esta linda revisión. Aquí los dejo con un video de estas 4 figuras que son de esta linda marca 3A. Tengo otras figuras 3A que no las quise mostrar aquí, pero eran de animales. Tengo un huevo de serpiente. También hay ¿cómo se llama este animal que viene en los... 2 horas después. Y el jabalí, ahí está, me acordé del nombre, era el jabalí. Me perdí el nombre. Un jabalí también. Hay velociraptores, hay un montón de cosas, según así estuve buscando y sacando información de esta marca. Hay un montón de figuras de esta marca, así que si la pueden encontrar, añádanla a su colección. Es algo parte de la historia de este tipo de figuras de un material macizo que dura mucho tiempo. Yo diría que dura mucho más que una figura de las que actuales que hemos estado comprando, que ya han presentado algunas fallas ya y no llevan ni siquiera 2 o 3 años. Así que los insto a que cuiden este tipo de figuras y si la encuentran, llévenla a su colección, pósenla, porque son parte de la historia de esta linda colección de este tipo de figuras antiguas de dinosaurios. No olviden suscribirse, activar la campanita para más videos en relación a este tipo de figuras de dinosaurios. Aquí William Rex, su amigo, se despide. Nos vemos.